pretendo que me crean creer la locura que les voy a contar. Sin embargo, todo lo que les voy a decir es cierto. Tan cierto que ahora estoy acá. Estoy acá. En la celda de los condenados a muerte. Y que mañana me van a ejecutar. Desde niño me caracterizé por la bondad de mi corazón. Era extremadamente sensible. Amaba a los animales. Me casé joven. Me casé joven con una chica muy buena. Y encima que para mi felicidad ella compartía el amor por los animales. Así que ella misma me conseguía perritos, pajaritos, peces. Hasta un mono trajo a casa. Y un gato. Gato todo negro, enorme. Le puse Plutón. Dios de los infiernos para los niños. Plutón era mi compañero. Él me seguía a todos lados a donde iba. Y yo era el único que le daba de comer. Plutón solo comía de mi mano. Yo me ponía el alimento en las manos y lo llamaba. Plutón, Plutón, mishi, mishi, mishi. Y él venía y comía muy lentamente. Pero un día todo cambió. El demonio se apoderó de mí. Me volví desenamorado y egoísta. Cruel y huraño. Incluso llegué a maltratarle a los animales. Levanté la mano a mi pobre mujer. Cada vez más me hundía en mi locura y mi perversión. Recuerdo que una noche volví, luego de mis paseos por las tabernas, totalmente borracho de ginebra. Abrí la puerta y estaba Plutón esperándome. Y él me miraba fijamente. Y yo me acerqué. Mientras él me miraba. ¡Me acerqué y lo agarré el pescuezo! Saqué mi navajita. Le arranqué el ojo. Los días pasaron. Y como era de esperar, cada vez que Plutón me veía, huía. Después de lo que había hecho, con paranoia. Una mañana que me levanté temprano, mientras mi mujer dormía, fui a la cocina a preparar algo para comer. Estaba Plutón en la mesa. ¡Ay, lo agarré! Y lo agarré del cuello y tratando de que no se me escape. ¡Ay, lo que! ¿Por qué lo qué? Para condenarme. Lo maté. Lo maté, aunque él nunca me dio ningún motivo para matarlo. Él siempre me quiso. A los días sentí que tenía un vacío, que me faltaba algo. Y dije que quizás podía conseguir otro gatito, ¿sí? Un gatito que reemplazara al anterior, como si un gatito nuevo compensara el crimen que había hecho. Y eso hice. Empecé a buscar otro gato, un gato nuevo. Empecé a buscar
por el barrio, por las plazas, hasta en las escuelas a ver si habían tirado un gatito. Pero una noche de invierno, fría, estaba en una de mis tabernas favoritas. Y cuando estaba por sentarme a pedir un trago, veo una sombra que se mueve por los toneles. Me acerqué y era un gatito. Un gatito negro, grande, como había sido Plutón. Entonces me lo llevé a mi casa. Pero en la mañana me di cuenta de algo que no había visto. Le faltaba un ojo igual que a Plutón. Igual que a Plutón. Y enseguida empecé a odiarlo. Cada vez que se me subía tenía unas ganas de ahorcarlo. Me contenía. Me contenía recordando mi crimen anterior. Que le tenía miedo. Una tarde yo venía caminando tranquilo por mi casa y se me cruzó ese gato. Y ahí me agarró un ataque de ira. Agarré el hacha y lo empecé a buscar. Lo empecé a buscar para matarlo. Y cuando lo tenía, cuando estaba a punto de matarlo, se me cruzó mi mujer. Invadió una ira, una furia, y con el mismo hacha con el que iba a matar al gato. Créase o no. ¡Ah! Maté a mi mujer. Le partí el cráneo. ¿Me preguntas si sentí remordimiento? No, ninguno. Solo esperaba que ese gato de mierda no se me hubiera escapado. Me puse a buscarlo para esta vez sí matarlo. Pero se escapó. Se ve que entre tanto grito y tanto alboroto, se fue. Mientras lo buscaba, me di cuenta que en el sótano teníamos una falsa chimenea tapada con ladrillos. Que no me costaba nada sacar esos ladrillos, esconder el cadáver de mi mujer, tapar los ladrillos y luego revocarlo. Todo iba a quedar. Nadie se iba a dar cuenta. Eso hice. Saqué los ladrillos, metí el cuerpo de mi mujer ahí adentro y la revoqué. Nadie se iba a enterar. A los 4 días vino la policía. Volvieron en realidad. Ya habían venido antes. Me hicieron un montón de preguntas, revisaron, pero no encontraron nada. Sospechaban, pero no tenían ni una prueba. Vinieron a hacer una revisión final ahora. Yo encantado que vengan. Que revisen todo, que acá no hay nada que esconder. En eso me preguntan si pueden ir al sótano. Pero encantado, oficial. Pase por el sótano, que acá no hay nada que esconder. Revisen todo lo que quieran. Y eso hicieron. Revisaron todo. Me desordenaron todo el sótano. No encontraron ninguna prueba. Ya se estaban yendo. Estaban por las escaleras cuando a mí me agarró como un ataque de histeria. Le dije: pero oficiales, ¿cómo se van a ir? Miren la rigidez de estas paredes. Tomé mi bastón, le di 3 golpes sobre la pared. Enseguida
Enseguida se escuchó un ruido que parecía provenir del infierno. Era el maullido de un gato. Los policías que se habían quedado petrificados bajaron la escalera corriendo. De un tirón arrancaron la pared. Y ahí estaba el cuerpo de mi mujer, ya muy putrefacto. Y sobre la cabeza, el gato posado. Había emparedado al monstruo sin darme cuenta en la pared. Y ahora era él el que me delatara para que yo tenga mi justo castigo.